cómo se hace una página de Facebook de negocio en el 2023. Hoy te voy a enseñar a hacer una página de negocio de Facebook y vas a ver lo fácil que es. Bueno, aquí estoy en Facebook. Y como puedes ver, este es mi perfil de Facebook. Vamos a venir aquí a los punticos, que es el menú, y vamos a ir a donde dice página. Bueno, aquí vas a poner el nombre de la página según tu negocio, según lo que tú hagas, lo que tú vendas. Yo voy a poner, en mi caso, Carlos. En la categoría, aquí empiezas a pones la primera letra y te van a salir varias opciones. Según el negocio que tú tengas, lo que tú vendas o lo que quieras hacer, pones la primera letra y te va a salir las opciones. En mi caso, por ejemplo, voy a poner de ejemplo empresa de internet, y aquí en la descripción voy a poner, y entonces aquí vamos a crear la página. Una vez que creas la página, tienes entonces que configurarla. Aquí, por ejemplo, vas a poner tu foto o una foto representativa del negocio o de lo que hagas. En mi caso, yo voy a poner una foto mía acá. Voy a editar la foto acá y voy a subir una foto. Aquí yo tengo una foto mía y la voy a poner acá. Creo que así está perfecto. Entonces aquí quedaría la foto. Te recomiendo siempre que la cara, si es una cara, quede mirando hacia acá, hacia la derecha, porque si queda mirando hacia allá, como que se va alejando del tema. Me gusta más que mire hacia la derecha. Entonces acá vamos a editar y vamos a elegir una foto acá. Para la foto de cover, puedes poner alguna foto relacionada a tu negocio. En este caso yo voy a poner una que tengo, la misma que tengo en YouTube. La voy a poner acá a ver si sirve como propósito de este tutorial. También, si quieres editar el cover, puedes venir aquí a Canva. Te dejo el link en la descripción. Este sitio web es buenísimo. Acá puedes hacer cualquier tipo de diseño bien fácil. Cualquier tipo de diseño acá se hace súper fácil. Y es gratis, es lo mejor de todo, que es gratis. Entonces acá escribes Facebook. Y aquí están las plantillas. Facebook, por ejemplo, aquí escribes portada Facebook. Vamos a ver lo que sale. Ahí ya me han salido unas cuantas portadas para Facebook Studio. Por ejemplo, vamos a tomar esta acá para darte una idea de cómo puedes. Aquí todo lo puedes cambiar. Aquí quitas esta foto y pones cualquier foto que tú quieras. Entonces, bueno, en mi caso, yo tengo acá algunos archivos que he traído acá anteriormente. En este caso yo voy a poner este acá, a ver cómo luce. Lo ajustamos. Posición acá, le damos una posición hacia atrás nuevamente, y ella cae ahí en la posición. Lo puedes mover para acá, para donde tú quieras. Esto lo puedes cambiar. En mi caso yo voy a poner Carlos González. Entonces acá lo que hacemos es compartir. En la parte de arriba acá, compartir, y vamos a descargarlo acá. Vamos a descargarlo. Descarga. Ya aquí lo tengo ya descargado. Volvemos para Facebook y lo que hacemos es editar y subir foto en descarga, portada de Facebook. Y ahí tenemos nuestra portada de Facebook ya. Una portada bien sólida, bien profesional. Y ya lo que quedaría sería configurar toda la página de Facebook. Eso con calma ya lo vas a configurar a tu manera, según lo que tú necesites. Si quieres, si tienes algún grupo, puedes vincular algún grupo. Si tienes eventos, opciones, etcétera. Esta página de negocio te va a dar muchas ventajas, porque tiene muchas herramientas, porque como es de negocio, va a tener muchas herramientas que no tiene el perfil personal de cada uno. Acá tiene muchas herramientas para hacer marketing y para atraer los clientes. Bueno, espero que te haya servido el tutorial, y coméntame qué fue lo que te gustó. Coméntame si tienes alguna pregunta y estamos hablando. Bueno, hasta la próxima. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte, dame un me gusta y comparte para que otros también aprendan. Muchas gracias. Hasta luego.